Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Lo prometido es deuda. El pasado martes, que les recuerdo, fue el Día Internacional de la Violencia de Género. Yo les anticipaba que hoy entraríamos en harinas más gruesas con este asunto, aunque ese día, evidentemente, el pasado martes, dedicamos el primer tramo del programa, creo recordar, fundamentalmente a este día y a noticias vinculadas con él. Hoy, como les decía, y no podía ser de otra manera, el especial tradicional de La Huella del Crimen lo teníamos que centrar en este Día Internacional de la Violencia de Género. Y tenemos además hoy un plantel fabuloso para adentrarnos en este asunto. Me van a permitir los caballeros que empiece naturalmente por la bella dama. Hoy está con nosotros Amelia Bueno Sagra, que no es la primera vez que está con nosotros y que a mí siempre me da mucha alegría tenerla en el plato. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Armando Pérez. Muy buenas tardes, María José. ¿Usted es el de Legales en las Ondas? Ese mismo, que tuvo un día una idea y hace 7 años ya que estamos liados. O sea que... ¿7 años? Va para 8. O sea que más o menos como tu matrimonio con Belén. Ah, que ibas a decir, el que más o menos como tú. Digo, bueno, yo tengo alguno más. Bueno, sí, tú ya estás un poco sí. crecidito. Sí. Bueno, lo del matrimonio de Armando Pérez es porque desde este programa ya hemos compartido algunas intimidades del matrimonio, como por ejemplo donde se celebró su 7º aniversario, que es una cifra, un número muy bonito. Efectivamente, Legales en las Ondas, que ya saben, siempre les cuento, es un programa de referencia con mucha lucha, con mucho trabajo detrás y que a mí me hace muy feliz que cada vez tenga más seguidores. Pues muchas gracias. Y luego está con nosotros Fernando Adame, de AMAFI, la Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia, que por cierto, ¿qué tal el Congreso? Pues la verdad que muy bien. Mucho éxito, ¿no? Un gran éxito de público, gran éxito de ponentes y fue todo maravilloso. Era sobre sucesión. Sobre sucesiones, efectivamente, y la trascendencia que tienen en todos los ámbitos lo que tiene que ver con el derecho de familia, la infancia y cuestiones de ese tipo. Lo estuvimos viendo nosotros a cachitos, íbamos haciendo la cuenta atrás en el programa y la verdad tus compañeros de AMAFI nos iban dando algunos datos para hacer boca y luego pues ya he sabido que una vez más pues ha sido un congreso con enorme éxito, que aún pues también lo celebra porque sabe el trabajo que hay detrás, la ilusión que se le pone. Entonces, bueno, cuando hay ilusión, hay trabajo y hay esfuerzo, pues las cosas tienen que salir bien, como ha salido bien este congreso. Bienvenido y enhorabuena. Pues muchas gracias. Que desde gracias. que yo a ti no te veo hay uno más en la familia. Efectivamente, uno muy pequeñito que prácticamente ha coincidido con el congreso para hacer las cosas más sencillas. Le pregunto a Fernando, ¿cómo estás? Dice, muerto sueño. Y yo pensando que habría tenido una licencia de juerga y no. Es que en casa hay un niño de 2 años y un bebé recién nacido. Efectivamente. Virgen del amor hermoso. Bueno, hasta aquí les he contado todo lo bonito que tenía que contar. Ahora vamos a lo nuestro. Interior, fíjense, cifra en más de 52.000 las víctimas de violencia machista con menores a cargo en enero. Mire, un 23% más que hace un año. Esto es un dato que pongo sobre la mesa que enseguida vamos a analizar con Javier de la U, pero sí quisiera, aunque fue el martes, este Día Internacional de la Violencia de Género, sí quería una primera reflexión de nuestros invitados hoy en el estudio. Amalia. Nada, Amelia, perdón, discúlpame. Amelia, no, eso indica, ¿no? El aumento del 23% indica que la violencia no está disminuyendo, sino que está subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las políticas incluido el Biogen, de educación, de prevención, están todas fallando. Todas esas políticas están fallando, si está subiendo el porcentaje.
Sí, efectivamente es un dato muy malo, es un incremento muy grande en un momento en el que se destinan muchísimos recursos, además, a la lucha contra la violencia de género, y la verdad es que es para reflexionar si se está haciendo realmente todo lo que se puede o si se está haciendo correctamente, porque el incremento es más que notable. Ha habido algunas reformas no hace mucho que en ese sentido, pues bueno, ahora las discutiremos si pueden haber avanzado con esto o no, pero en cualquier caso es un mal dato. Bueno, yo que llevo mucha violencia de género en los juzgados, cada día hay más. Yo cada día veo más, sobre todo además, cada día se implican más a los menores. Ya sé que luego vamos a hablar de ello. Cada día hay más y cada día se hace, no sé si todo, posiblemente se haga mucho. Yo no creo que se hace bien. ¿Vale? Yo no creo que se hace bien. Yo he estado no hace mucho en un juzgado, a la misma persona se le ha concedido, primero no se le concedió una orden de alejamiento, volvió a denunciar porque tuvo problemas con otro juzgado, con otra fiscal, y se le ha concedido la orden de alejamiento. Y yo pregunto, ¿por qué? Si estamos hablando de una diferencia de 4 días, los hechos han sido prácticamente los mismos, y era lo que decía Amalia, es simplemente porque, digo yo, una de las cosas, porque en el test que se hace de Biogen, que luego deberíamos de hablar, porque yo creo que Me la parece gente muy interesante. no ¿En lo qué sabe. consiste, verdad? Primero decía Buena bajo, aportación. y luego, como ya había ido 2 veces, medio. Y entonces ya el fiscal y el juez, y yo creo que depende de los hechos, no depende de lo que diga la policía ni el test de Biogen, ¿no? Porque el malo está ahí y el malo en cualquier momento llega. Javier de la Uz, ya lo saben, es criminólogo de los potentes, de los buenos con él. Analizamos este titular que nos deja esta cifra: 52.000 víctimas más de violencia machista con menores a cargo en enero, un 23% más que hace un año. Javier de la Uz, bienvenido. Buenas noches, María José. Un placer estar con vosotros, como siempre. Muy buenas noches también para nosotros recibirte. ¿Qué análisis hace el criminólogo? Bueno, pues la verdad que son cifras que pone el vello de punta, ¿no? Lamentablemente, desde que el año 2003 comenzaron a contabilizarse las víctimas de violencia de género, ¿no? Un año antes de que se aprobara la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género en 2004, pues las cifras lamentablemente no han dejado de subir, ¿no? Desde el año 2003 tenemos que hablar de unas 1.300 y pico víctimas mortales, ¿no? Y luego ya tenemos que hablar de los últimos años, pues en 2003 ya vamos por 103 víctimas, 2024 51 mujeres asesinadas, y en 2025 lo que hemos contabilizado tenemos que lamentar la muerte de 38 mujeres. Como comentabais, ¿no? Muchas de estas mujeres asesinadas, o muchas de las que se encuentran ahora mismo con órdenes de protección, tienen hijos menores a su cargo, ¿no? Desde que, como decía, se empezaron a contabilizar estos datos, hay aproximadamente, lo tengo por aquí, más de 400 y pico menores de edad que han sido, o mujeres, perdón, que han sido asesinadas, que tenían hijos menores a su cargo, ¿no? Estamos hablando de unas cifras realmente terroríficas, ¿no? ¿Y esto qué supone? Pues bien, desde un punto de vista criminológico, ¿no? La protección de estos menores pues es prioritario, ¿no? Tengamos en cuenta que estos menores muchas veces se quedan en una situación muy vulnerable, porque en primer lugar lo más dramático y lo peor de todo es que han perdido a su madre víctima de un asesinato. Y en segundo lugar, claro, que el asesino es su propio padre, o en ocasiones el padrastro, la expareja. Y lo más triste todavía, para mayor abundamiento, es que en ocasiones muchos de estos menores son testigos de cómo esta persona asesina a su propia madre. Entonces, claro, desde un punto de vista la protección del menor es realmente dramático, ¿no? Muchas veces estos menores, ¿qué sucede con ellos? La familia, si tienen familia que se puede hacer cargo, pues bueno, pues dentro de lo malo, pues bueno, pues tienen un factor protector, pero si no, que entraría en un sistema público de protección de menores. O sea, la situación es bastante complicada, ¿no? En ocasiones también se da la circunstancia, vamos a suponer, ¿no? Que
estos menores, pues la relación, qué relación van a tener con la familia del progenitor, ¿no? Que el asesinado, ¿no? Muchas veces pues se crean también situaciones bastante complicadas, ¿no? Desde el punto de vista de los menores. Y luego, pues tenemos que reflexionar acerca de qué padecimientos, ¿no? Qué futuros patrones de comportamiento van a tener estos menores, ¿no? Que han sido víctimas de violencia de género, que en muchos casos han visto cómo sus propios padres han maltratado de manera sistemática a su madre, ya sea con violencia física o violencia psíquica, ¿no? Con un abuso continuado, y ya para finalizar, pues tienen que padecer cómo su padre, ¿no? Asesina a su madre. Esto puede provocar la repetición de patrones de conducta violenta, ¿no? En el futuro, y que marque todas sus futuras relaciones personales o de pareja, ¿no? En un futuro. Y la verdad que es bastante lamentable. Tenemos que reflexionar acerca de qué está pasando, ¿no? Desde el año 2003 no dejan de crecer las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista, y tenemos que plantearnos si realmente el sistema de protección que tenemos, el sistema en nuestro ordenamiento jurídico, está funcionando de manera eficaz para proteger a estas mujeres, si las órdenes de alejamiento son realmente efectivas, y si los menores están siendo realmente protegidos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos de cara al futuro, ¿no? Y ahí vemos situaciones preocupantes, ¿no? Como hemos visto en los últimos tiempos, como estas pulseras, ¿no? Para localizar a los maltratadores, ¿no? Pues no funcionaban, con la sensación de desprotección que tienen las víctimas y el temor que supone para ellas, ¿no? Con lo cual creo que como sociedad tenemos una tarea pendiente, fijarnos en qué estamos haciendo mal, cómo podemos proteger más y mejor a las víctimas y a las potenciales víctimas, y cómo proteger a esos niños, ¿no? A esos futuros adultos, ¿no? Que han tenido que vivir una situación tan dramática, ¿no? como la pérdida de su propia madre a manos de un asesinato machista, de un maltratador, ¿no? Muchísimas gracias, Javier de la Hoz, porque además nos has dejado ahí una imagen que creo que hay que tenerla en cuenta, que en muchísimas ocasiones no se tiene, y es efectivamente qué pasa con esos menores, qué pasa con la vinculación familiar, qué relación pueden tener con la familia de quien ha asesinado a su madre, y efectivamente qué es de la vida de esas criaturas que en ocasiones han visto cómo su propio padre le quitaba, le arrancaba la vida a su madre. Es tremendo, una imagen que hay que tener muy en cuenta y que sumamos desde luego a este Día Internacional de la Violencia de Género que se conmemoró el pasado martes. Gracias por el análisis y por esa foto informativa tan interesante. Gracias. Un fuerte abrazo, María José. También para ti, Javier de la Hoz. Gracias. Buenas noches. Claro, hablamos de las víctimas, de los menores, ¿no? Pero qué duro, ¿verdad? Y hablo ahora con la madre. Qué duro. Sí, son procedimientos muy duros, sí. No, las secuelas que le quedan, los traumas que le quedan a esos menores. Y yo creo que además de los traumas que le quedan a los menores, que es verdad, yo creo que hay algo que es importante, yo creo que debemos de decir. Muchas veces en los divorcios, y me refiero sobre todo al socio de Amafi, juegan con los niños, juegan con los menores. Van a ver cómo pueden hacer daño. Al contrario me refiero, en el caso de la mujer al hombre, en el caso del hombre a la mujer, y el que paga los patos, o lo hacen a través de los niños. Nosotros tuvimos dos programas de violencia vicaria, que es lo que es, y lo hacen. Imaginaros si encima hay una perjudicada, en este caso, que encima fallece, ¿no? La matan. No, es que lo que está pasando es que la violencia, yo creo que el problema que no está funcionando, porque no está funcionando, aunque inviertan muchísimo dinero, es porque la violencia se está desplazando. La violencia vicaria está subiendo, hay una serie de cosas, Internet, la violencia en las redes sociales está subiendo, y entonces no se están enfocando esa desviación de la violencia. Y sobre todo se está desplazando la violencia, y entonces estamos como anclados en esos puntos, y por eso no se está quitando. Y no sé si estás de acuerdo conmigo también, o no sé si estáis de acuerdo conmigo también,
en que es un problema cultural. La juventud se está metiendo cada día más en la violencia. He leído aquí, pero yo lo veo cómo se miran los móviles. A mí no se me ocurre mirar el móvil de mi mujer, a no ser que le diga, oye, que te cojo el móvil. Y normalmente el chaval en una pareja heterosexual en la que está compuesta de un hombre y una mujer, normalmente el chaval le coge el teléfono a la chica. Vamos a decir que es la más débil, o es la mujer, o más, en teoría, la más débil. Yo creo que la mujer es bastante más fuerte que el hombre, ¿vale? Pero vamos a decir que... Y le mira el móvil, y le dice dónde tiene que ir. Y le dice cómo se tiene que vestir. Claro. Y el problema de todo esto es que en principio a la mujer, por algún motivo que yo no entiendo, le gusta. No, porque es lo que no es que le guste, es que la forma de amar piensan que esa es la correcta. No, es la correcta. Y no lo es. O sea, una que te protege. Él te protege porque va a coger tu móvil. Él te protege porque no te va a dejar que te vista así. No te está protegiendo, te está quitando libertad, te está poniendo límites. Y eso Pero es lo que no están tiene, entendiendo. Creo que tiene que ver más con la celotipia, Amelia, que con el factor de la protección. Yo creo que todavía seguimos confundiendo que si cela es que me quiere, sí. pero creo que no tiene nada que ver con la protección. Sí que tiene que ver con ¿Tiene esto. algo? ¿Tiene algo que ver? Sí, porque a lo mejor en el amor la mujer también busca la protección. Sí, tienes razón. Yo he visto a muchas mujeres que son de violencia de género, son perjudicadas de violencia de género. Y a la semana me han llamado y me han dicho, tienes que quitar la denuncia porque le sigo queriendo. Ay, Dios mío. Bueno, pero eso ya es más dependencia emocional. Totalmente de acuerdo. Que eso es lo que estamos... que luego lo veremos. ¿Creéis que también se cree protegida por él un poco? No digo que lo esté, ¿eh? Dependencia emocional. Eso es dependencia emocional, pero no hay fortísima. Más, ¿eh? Y además, eso es, o sea, en la prevención, o sea, estamos diciendo que en la violencia de género está fallando la prevención. ¿Cómo es la prevención? Total. La educación de que la persona sepa cuáles son sus límites. Una cuestión de cultura. Claro. De irlo empezando desde pequeñito. Claro, que yo creo que también se ha perdido un poco porque los padres... esto ya es una opinión muy personal mía, que además no tengo contrastada, pero yo creo que los padres también es bien cierto que por un problema generacional, o no lo sé, pero tampoco le han inculcado una cultura, porque a mí jamás se me ha metido en la cabeza levantar una mano a una mujer, y es porque mis padres... Porque no está en tu naturaleza ni en tu educación. Claro, pero a lo mejor estos chicos no tienen esa educación que sí que necesitan de respeto a la mujer. Que hable el pater. Y el problema es que además es un problema tan complejo, porque es que en cierto modo la toxicidad de las relaciones tienen un componente que también es un poco adictivo. Es decir, esa dependencia emocional que tiene la persona que sufre la violencia, hay muchas ocasiones en las que ni siquiera percibe que está sufriendo violencia. Y entonces con la línea de yo le voy a cambiar, ella voy a probar que puede confiar en mí, voy a probar que no tiene ningún problema, que aunque me diga que me vista de esta manera, o que vaya a tal sitio, o que no vea a mis amigos, o que tal, que son actos de amor que digamos que aceptándolos va a conseguir cambiar a la otra persona, cosa que yo no he visto nunca. O sea, al final eso solamente va increciendo, solamente se va incrementando. Es falta de respeto a la otra persona. Cuando tú quieres cambiar a una persona, quiere decir que no te vale como es. Eso es faltarle respeto. O sea, a partir de ahí... Luis Magán, es que siempre que hablamos de esta derivada, recuerdo que nuestro habitual comunicólogo, colaborador de este programa, Luis Magán, siempre habla de la función redentora, ¿no?, de la mujer. Esa mujer que está convencida de que a través de su amor el canalla va a cambiar. Planta tu amor en otra planta. No, porque va a cambiar a canalla mal. Va a cambiar a mal. Lo va a ahogar. Efectivamente, muchas veces también es una cuestión de miedo, ¿eh? Yo las veo con miedo, que se van a quedar los niños, me voy a quedar sola. Yo creo que no va a cambiar nunca, ¿eh? Cuestiones económicas. No, pero es que lo que pasa es que cuando el maltrato es físico, siempre va acompañado de psicológico. Entonces, ¿qué le pasa a la mujer? Que ya está disminuida, ya tiene la autoestima baja. Porque cuando tú estás bien, a mí, o sea, yo puedo poner límites, pero cuando me van quitando mi libertad, al final te van quitando tu identidad y tu dignidad, y ya no eres capaz de
responder con la misma fuerza, eso es evidente, y piensas que ya no vales, porque como te están desvalorizando, porque no te están dando el valor que tú tienes, pues ya no vales, y Claro, como no vales, pues no te puedes defender. Y además, esto te lo digo, esto yo lo digo como abogado, ¿eh? Sí. Cuando la violencia psicológica, que puede ser tan mala o peor como la física, Desde luego. va acompañada de la física, la puedes defender porque se puede demostrar mucho mejor. Sí. Si tú vas con un ojo hinchado, Sí, sí. yo lo Sí, tengo sí, mucho lo más veo, fácil. lo veo. Y tengo mucho más fácil meterme en la violencia psicológica, ¿vale? Si tú vas diciendo que te han hecho no sé qué, que te han hecho no sé cuánto, que te hacen de menos, eso hay que demostrarlo. Y eso es muy complicado. Sí, es más complicado. Muy claro, complicado. Más complicado. ¿Sabes? Entonces yo muchas veces cuando la veo que a lo mejor tal, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Y no me alegro, digo, pero esto yo lo voy a demostrar y sale penado. No, y tiene un informe físico, Claro. porque tiene un informe psicológico y dice, bueno, vale, pero tiene un informe físico. Pero es que incluso para un médico o un psicólogo hacer un informe sin pruebas, hombre, está mucho más cualificado que nosotros, está claro. Pero es muy difícil. Sí, sí. Porque si tú vas con un moratón, eso lo defiende cualquiera. Y yo voy a decir algo también que es incluso más complicado. Normalmente cuando un caso llega a un juzgado, los hechos que se juzgan son muy dilatados en el tiempo. Es decir, cuando una mujer da el paso de denunciar a su pareja, normalmente cuenta todas las vivencias que ha tenido con su pareja. Entonces, no cuentas un hecho aislado, no es tan sencillo como me pegó un puñetazo y fui a la policía. Esos casos no, yo no los veo en el juzgado, son muy complicados porque normalmente es una persona que llega y cuenta, pues el año pasado tuvimos una discusión y me pegó, pero yo no denuncié porque estaba en una situación pues que no quería y entonces luego otro día me insultó y otro día me pasó esto y otro día lo otro. Pero con y al disculpas, final, como disculpando, es que estaba muy nervioso, es que había pasado Entonces, tal pero cosa. siempre muchas durante veces un cuando da el maltrato paso de continuado, denunciar, maltrato continuado. claro, sobre el tiempo. la prueba que tiene de toda esa vivencia es muchas veces nula, muchas veces inexistente. Entonces, ¿es suficiente a veces con ese testimonio para condenar? Sí. O sea, existen sentencias del Supremo que dicen que el testimonio de la víctima puede servir en exclusiva para condenar, pero hay que tener muchas garantías porque se pone al límite del Estado de Derecho. Se está condenando a una persona que está defendida en principio por la presunción de inocencia en base única y exclusivamente a un testimonio que además es de la víctima, es de su acusador normalmente. Entonces, claro, los límites que pone el Tribunal Supremo para que eso se pueda producir son tales que al final conllevan que los interrogatorios a las víctimas sean terribles, que que el proceso al que tienen que enfrentarse sea tan duro que muchas veces en la situación tan débil psicológicamente que llegan y con esa necesidad de cuidado y protección, muchas veces no son capaces de sacarlo adelante. Y a mí me gustaría, al hilo de lo que está diciendo, decir una cosa, que tiene toda la razón. Cuando llegas y ves que pasas un proceso complicado y la ves sufrir, ves a la víctima sufrir y tal, y te vas con una orden de protección o te vas con una sentencia y la ves que dentro de lo malo nos vamos todos satisfechos, yo como parte y tú, ¿no? No sé si eres abogada. No, yo soy psicólogo. Ah. Psicólogo forense. Pues entonces sabes Una todo lo que estamos aportación diciendo, ¿no? interesantísima. Claro. Entonces, es que he llegado tarde. Entonces, pero el problema es cuando no lo puedes demostrar. Cuando ella ves que pone todo su ilusión en ti, en la justicia, en el juez, en el fiscal, y te vas sin nada. Y te vas sin nada y te vas a casa. No. Yo me acuerdo, si me lo permites, si me lo permite, sí. en un, no voy a decir dónde, aquí en Madrid, pero en un pueblo, no era Madrid. Y ¿Pero del norte o del sur? del este. Del este. Bueno, lo voy a decir, era Getafe. Ah, eso es lo que yo quiero, que se diga la Pero cosa, no, transparencia. pero no viene, se jugó en Getafe. Tú sabes que se instruyen en los pueblos, en Parla, no sé qué, y en esa zona se juzgan en Getafe. Y yo me acuerdo, era de ahí, es que hace mucho tiempo, pero yo llegué medio llorando a casa, ¿no? Porque y entonces Belén me dijo, ¿qué te pasa? Me acuerdo que esta chica fue allí con sus hermanas y con su madre, en la declaración de una jueza en Getafe estupenda de violencia de género, que ya no está, ahora está en la audiencia.
Y hace mucho tiempo, por eso lo estoy dando tanto detalle. Y entonces creíamos que iba a salir, y llegó el tío, hizo una declaración muy buena, y cuando salimos me encontré yo con la juez y me dijo, adiós, letrado y tal. Y yo le dije, no os concede la orden. Me da a mí, tú sabes que ya nos conocemos, ¿no? Entonces, digo, no la... Ay, ¿cómo que no? Y tal. Digo, ojalá me equivoque. No se la concedió. Bajamos abajo, las dos hermanas y tal. Digo, Bajamos abajo fuera ya, esto era un primer piso, un segundo, y es que han cambiado. Y ya bajamos abajo, estábamos hablando y llegó el tío y le dije, te espero en casa. Wow. ¿Y qué vas a decir? Yo le dije que recurrimos y tal, me pusieron un correo, mira, no vamos a recurrir. Eso es duro. Sí, sí, duro, tiene que ser eso me ha pasado a mí. No, yo llegué llorando a mi Claro, casa. lo que yo te iba a decir que, porque antes, al principio del programa hemos estado hablando, ¿no? Cuando hay una relación tóxica, que entonces los dos pueden ser agresivos, pero cuando hay de verdad un maltrato del hombre hacia la mujer es sumisa. Entonces tiene que coger fuerza de donde no las tiene, porque esos son unos caracteres, o sea, una sumisión, tiene que coger fuerza de donde no las tiene para denunciar, para salir, para todo. Y entonces para defenderse. Entonces cuando la justicia no la apoya, pues imagínate. Claro. O sea, el esfuerzo ese tan grandísimo que ha hecho ya, pues se hunden. Y tengo que hablar bien de la jueza, seguro que lo hizo con todas las tal, y seguro que tendría razón la jueza, no sé. Pero el momento ese de te espero en casa, y al hilo, ¿me dejas? No. De 30 segundos, pero 30. 32. Al hilo de lo que estás diciendo, de que yo he dicho, porque quería decir ahora, que se tiene que defender, muchas veces vamos a las comisarías y ella también está acusada. No de violencia de género, porque ahora diremos que la violencia de género no es para el hombre, que eso mucha gente no lo sabe. Eso se llama una detención de doble condición, porque va de defensa y de acusación, ¿no? Como víctima. Y muchas veces dice, joder, es que es tan mala como él. No, es que se tiene que defender, es que si la está pegando, se tendrá que defender. No, pero también hay el caso contrario, que yo tengo... También, ahora si quieres hablamos de eso. Menudo 30 segundos. Que también el caso contrario hay, ¿eh? Sí, Por eso te ahora... digo que yo creo que el estudio bien de la violencia hay que estructurarlo. Totalmente. Y hay mujeres violentas, y eso hay que decirlo. Y hay denuncias falsas. Y hay denuncias falsas. Totalmente. Menudo melón me abren justo cuando yo me tengo que ir a darles buenos consejos publicitarios. Nos vamos preparando con uno, y de esto Fernando Adame, el pater, hoy, sabe mucho. Miren, 1 de cada 3 agresores machistas rompen entre 2 y 5 veces la orden de alejamiento. Esto nos llevará también a hablar de las pulseras. En fin, que vaya programita, tela lo que nos queda por delante. Permítanme que les cuente cómo quitarse un par de kilillos siempre y cuando ustedes quieran. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que pueden bajar de peso en tan solo 48 horas. ¿Con qué? Con un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, insisto, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos, pero regresamos enseguida. Lo hacemos con Fernando Adame, con Armando Pérez y con Amelia Bueno, que no Amalia, que lo he dicho yo y ha ido detrás el maestro. Regresamos enseguida. Vale, a ver, que somos... En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales,
cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Uno de cada 3 agresores machistas, se lo contábamos antes de este impasse para los buenos consejos que les hemos dado, rompen la orden de alejamiento, no 1 ni 2, sino entre 2 y 5 veces. Adame. Bueno, pues es un dato horrible porque además sí que hay, al principio cuando se imponían las órdenes de alejamiento existía la confusión un poco en la ciudadanía de que las órdenes de alejamiento dependían de la víctima, como si fuera su propiedad. Entonces, sí, había veces que se juntaban, como se juntaban de mutuo acuerdo, pues parecía que ahí no había incumplimiento, y eso es un gran error, porque lo cierto es que una vez que tienes una orden de alejamiento, ni la víctima ni el ordenado, por decirlo así, se pueden disponer de esa libertad. Ya no pueden estar juntos, tienen que estar alejados y no hay más discusión. Pero actualmente es verdad que dentro de ese fruto ya eso yo creo que ya está superado, ya todo el mundo lo sabe, se explica con normalidad en los juzgados, y sin embargo el dato es tremendo, es terriblemente malo, porque además conlleva automáticamente un delito adicional que además que es yo diría que de imposible defensa, porque basta constatar que el hecho se ha producido para que ya la condena sea automática, ¿no? Entonces, yo me he encontrado en mi carrera con gente que ha sido absuelta del delito de violencia de género, es decir, que no se ha conseguido probar que haya cometido ese principal delito, y sin embargo ha sido condenada por quebrantar la medida de la orden de protección, de la orden de alejamiento, en el mismo procedimiento en el que fue absuelto. Tú fíjate qué barbaridad, ¿no? O sea, qué tontería. Pues sí, eso sin embargo sigue pasando y mucho. Las denuncias, señoras y señores, por violencia grave contra las mujeres han aumentado, como les decíamos, de manera muy significativa en la última década. Entre el 70 y el 80% de las mujeres que se reconocen víctimas no han denunciado a su agresor. Se trata de una cifra oculta que todavía está muy presente en nuestra sociedad, según ha explicado la comisaria Marta Fernández, responsable de la Comisaría Superior de Seguridad Ciudadana de los Mossos d'Esquadra. Pues los datos que les estoy dando tienen que ver con Cataluña, junto a la infradenuncia, el concepto que yo hoy quiero poner encima de la mesa. La policía catalana ha señalado hacia otro punto ciego en la protección de las víctimas, en plena polémica por los fallos de las pulseras antimaltrato. Según sus datos, 1 de cada 3 agresores machistas han roto entre 2 y 5 veces la orden de alejamiento. Así que ahora tenemos la infradenuncia, que yo creo que entronca de alguna manera con la conversación que estábamos manteniendo antes de cambiar de bloque.
Bueno, antes lo que estábamos... La hablando. infra Sí. denuncia, ¿no? ¿Qué no se Una denuncia? cosa es denunciar y luego además decir, oye, mira, retira la denuncia porque es que yo estoy enamorada de él y además me ha traído un ramo de flores y me ha llevado a cenar y se ha puesto a Bonita, hincar ni rodilla siquiera y ha dicho que soy la mujer de su vida. ¿Y eso es la infradenuncia? Y no. Ah, Eso es lo que hemos hablado. estoy La perdido. infradenuncia son las mujeres que no necesitan que le lleven flores, que aguantan carros y carretas. No, y que no denuncian, que no, no se- denuncian. Claro que no denuncian por denuncian. miedo, Ya. por qué dirán, Pero- o porque realmente no se sienten maltratadas, porque no saben lo que es ser maltratada. Esta es muy hay muchas fuerte. veces, claro, hay muchas veces que cuando ya van y van, o sea, o se separan por cualquier motivo. A mí me han llegado y dicen, es que ahora me han dicho la psicóloga que lo que me pasa es que he sido maltratada, porque lo que tú decías, que no, como no le pegaba, pues entonces esa violencia psicológica que la estaba destruyendo sale. Entonces, claro, toda esa gente pues no denuncia. Sí, Luego sí. también está el miedo que tienen a los efectos del proceso. Es que hay los casos son tan variados. Claro, imaginaros una mujer que no solamente tiene esa sensación, sino que además de la obtención de la orden de protección depende, por ejemplo, algo tan básico como que el marido, el maltratador, siga viendo a sus hijos esa misma tarde, ¿sabes? O que incluso pueda acudir al domicilio esa misma tarde. Son circunstancias que al final depende del resultado de una vista, de lo que puede acreditar en un par de días desde que pone la denuncia, porque no puede pasar más tiempo que ese. La mayoría de las veces es al día siguiente de que la pone. Del éxito de esa orden de protección y de la obtención de esa orden de protección depende prácticamente su seguridad al día siguiente. Es que hay- Con lo cual, claro. el miedo, yo entiendo que tiene que ser muy importante y tiene que ser muy relevante. Que afortunadamente, mi percepción es que cada vez se denuncia más. Yo creo que sí, cada vez se denuncia más. Pero que seguro que no se denuncia todo lo que ocurre, también lo creo. Pero yo tengo que estar de acuerdo con lo que ha dicho Amelia hace un ratito. Posiblemente se denuncia más y a lo mejor se tenga que denunciar más todavía, pero bien denunciado. Porque es bien cierto, y voy al hilo de lo que tú has dicho, de que también es verdad que hay denuncias que no se corresponden. Hay denuncias de hombres que no han hecho lo que se les está diciendo. Eso... Cualquiera que esté en los juzgados de violencia de género lo estamos viendo y por eso salen absueltos también. Es verdad que yo entre la duda, cuando yo estoy delante de un juez, entre la duda, porque a lo mejor me llega una persona que me acaba de llegar y no sé si me está diciendo la verdad, pero ante la duda, orden de protección. Lo que pasa es que yo creo que había que dirigir, no sé cómo se puede dirigir, pero dirigir a esas mujeres que realmente no denuncian, esas son las que realmente están sufriendo el maltrato. Es que pasa al contrario, que están llegando muchísimas denuncias falsas que son las que de verdad están Hacen utilizando daño. la ley. Sí. Entonces, así no se está progresando. Este gobierno que es progresista, así no progresa por eso, porque está de una manera, no sé qué pasa, pero está potenciando denuncias falsas y no está sacando esa violencia, no la está quitando esa violencia. Es que, para empezar, estamos bajo mínimos. Quiero decir, no hay dinero y necesitamos No habrá más dinero, juzgados. no habrá dinero, Ahora, partidas ha de habido- dinero para esto, porque partidas de dinero para mantener el jardín de infancia de Benjamín Sexto sí que tenemos. No, Sí. pero Por no mira cómo ha hablar subido, o sea, de prostitutas y polvo blanco. el dinero yo creo que no es, el No, no. dinero no es el problema, Pero- yo creo que es que no está bien Amelia, no hay encauzado. juzgados. No, pero tú has visto la gráfica, hay una subida, o sea, en estos años es, hay el mismo número de fallecidas Mira. y la gráfica del dinero que se ha gastado es como... Sí, pero Por eso te digo, seguimos o sin sea, juzgados. no, pero es que es el mismo. ¿Tú no has visto? No lo he visto. La gráfica, pues se ve el fallecimiento así, y el dinero gastado, y ahora el dinero gastado así y el fallecimiento igual. O sea, Claro. sube y baja. O sea, no ha cambiado. ¿Qué pasa? Pues que no se están haciendo unas políticas que están acorde con la situación que estamos viviendo. Es lo que lo que se está viendo. Que sí. No Yo puede estoy ser otra. totalmente de acuerdo. Estamos hablando de lo mismo. Mira, voy a contar una cosa que a María José en principio no se lo creía y sé que le joroba que lo cuente, pero lo voy a contar. Y luego dices que me quieres. En los juzgados
y tú lo sabes, tú no lo sé. En los juzgados de fuera de Madrid, aquí en Madrid sí existe. Cuando se comete un delito, un previsible, un posible delito de violencia de género, los juzgados de violencia de género están cerrados. Y entonces lo tiene que juzgar, bueno, tiene que investigar, la instrucción se la empieza a hacer el juzgado de guardia, que es de procedimiento abreviado o de delitos leves, ¿vale? Y luego ya el lunes es cuando el especialista, porque en teoría es un juez especialista y un juzgado especialista, atiende a la persona. No lo entiendo, yo no lo entiendo, María José tampoco. En una población como Getafe, como Móstoles, como que estamos hablando de ciudades, de pueblos, para nosotros pueblos que son más grandes que muchas ciudades de España, como un juzgado de violencia de género no funciona un fin de semana. Yo es que no lo entiendo. No, yo tampoco. No funciona un fin de semana. No se puede. Se pone una orden sin normalmente sabiendo, sin saber tal. No tiene que ir la jueza o el juez de violencia de género a ratificar esa orden. Es que vivimos en un país tercermundista. Eso me refería yo con el dinero. Pero si la víctima llama a la policía o a la Guardia Civil, a la pareja se la lleva esposa directamente. Claro. O sea, que te quiero decir que no funciona el juzgado de guardia, pero si realmente la víctima, tú llamas esa noche se lleva, y sin saber seguro qué ha pasado, y al hombre se lo lleva, y está en el calabozo, lo que tú dices, está viernes, sábado, hasta el lunes. No. Haya hecho lo que haya el fin de semana. Que no. Te garantizo yo que no. O sea, pero vamos, te lo garantizo y te lo firmo ahora mismo. O sea, yo pensaba un que viernes, sí. un Oye, viernes ¿cómo por que la noche. un viernes por la noche se lo llevan esposado, Sí. y hasta que el juez de guardia, si hay un juez de guardia el Claro. sábado, entonces puede ser que salga el sábado, si no sale el lunes. Siempre hay un juez de guardia. Sí, siempre. Y siempre le va a atender el juez de guardia. Y si el juez de guardia le pone una orden de alejamiento o no, ese señor se va a su casa. Y si no tiene orden de alejamiento, y luego tiene que ir el lunes a ver al juzgado especialista de violencia de género de ese pueblo. Pero vamos, eso te lo... Sí, pero que te quiero decir que esa noche sí se lo llevan. Hombre, sí, Por eso te pero digo al día que- siguiente... Que ahí también, si es que está todo mal, si es que lo que yo veo que está todo mal, porque la mujer que de verdad está pasando, está siendo maltratada, yo creo que está muy desprotegida. Total. Y luego hay una serie, una ley que protege, yo no sé qué protege, que no protege al hombre tampoco. Entonces, hay algo que no está bien. Vamos a seguir con este mismo tema, pero con otra derivada. Tenemos a Ricardo Ferris, que me parece una persona muy interesante para hablar de estos datos y de esta noticia. Verán, el gobierno, no nosotros, para que no nos denuncien por delito de odio, el gobierno confirma que los extranjeros ya perpetran más de la mitad de los asesinatos de sus mujeres. Ricardo Ferris, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros de nuevo. Para Sí, nosotros estaba viendo- también. Recordamos además que Ricardo Ferris saca pecho, y recordamos que lo ha pasado bastante mal durante bastante tiempo porque algún incauto pues quiso que pagara con cárcel contar la verdad, que es simplemente explicar, decirle a la ciudadanía lo que él observaba en la comisaría de policía. Así de sencillo. Y es que los delitos en este país se cometen fundamentalmente en un porcentaje muy elevado de los extranjeros. Ahora, el gobierno vasco, que ha pedido a la policía, efectivamente, a la Ertzaintza, que publique los datos, y ahora después llega a Cataluña, que dice, ay, yo quiero como los vascos, ahora que lo publiquen también los catalanes. En fin, Ricardo, que si estos hubieran tomado estas decisiones, tú no hubieras pasado por lo que has pasado, que ya sé que es otro asunto, pero es que es muy doloroso. La verdad es que estaba oyendo con muchísimo interés, os felicito todo lo que estabas diciendo sobre el tema de los feminicidios. Es un tema, en general, todo el tema de la violencia contra las mujeres, especialmente, lo sabéis, el tema de las violaciones, es un tema del que he hecho ya cruzada desde hace 3 años. Y la verdad es que, hablando de feminicidios, tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, el año pasado se contabilizaron
más o menos unas 200.000, 199.000 y pico, unas 200.000 denuncias por violencia de género. Y sin embargo, cuando hablamos de feminicidios, estamos hablando, todo esto son cifras oficiales, estamos hablando de 58. Es decir, evidentemente todos los asesinatos, todos los homicidios son preocupantes, pero estamos hablando de que solamente un 0,02 algo por cien de esas denuncias pues acaban en algo tan trágico como es un feminicidio, ¿no? Sin embargo, fíjate que hablamos de 58 feminicidios y frente a un total de 1.700 entre homicidios, asesinatos y tentativas, pero que gracias a Dios pues han conseguido salvar a las víctimas, estamos hablando de, cuando hablamos de feminicidios, de un porcentaje ínfimo. Fíjate, 1.700 homicidios, que es brutal. Estamos hablando prácticamente de una media de 15 homicidios entre intentos de homicidio y consumados al día, frente a los feminicidios, ¿no? Que son simplemente 58. Otro tema muy preocupante es, efectivamente, si hablamos de los feminicidios, pues ese tanto por cien, según las cifras oficiales, las víctimas de esos feminicidios son 50% españolas, 50% extranjeras, y según las propias cifras oficiales, los autores de esos feminicidios extranjeros son un 40% y españoles un 60%. Ya sabemos, lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, que estas cifras esconden unas trampas impresionantes. ¿Por qué? Pues porque dentro de esas nacionalidades españolas no menciona el origen de esos agresores. Es decir, ya sabéis que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Gran parte de esos feminicidios los cometen gente procedente de Sudamérica. Hoy estaba repasando uno por uno, que la verdad que es un trabajo. Estaba repasando uno por uno, pues todos y cada uno de los feminicidios cometidos este año, y la verdad es que me llevo las manos a la cabeza porque no me cuadran los datos que yo estoy sacando con esas cifras del 40%, que ya de por sí serían escandalosas, pero no me cuadran en absoluto porque estoy sacando uno por uno todos los datos de los agresores y de las agredidas, y la práctica totalidad de ellos son cometidos por extranjeros. Y estaba sacando, además, que estoy sacando para que luego no me digan, oye, estás mintiendo. Estoy sacando las circunstancias, los lugares y el origen real de cada uno de esos agresores. Un brasileño, un nigeriano, colombianos, hay un montón. Lo que pasa es que esos colombianos, pues ya sabéis, en general, solamente con 2 años de residencia legal en España, cualquier sudamericano en principio ya tiene la nacionalidad española. Y pasan a engrosar esas estadísticas oficiales como agresores o como, en este caso, autores de muerte de mujeres españoles, cuando realmente no lo son. Lo son con arreglo a la nacionalidad, pero desde luego ni se han criado en una cultura española, ni los valores que tienen se corresponden en absoluto con los de una civilización occidental como la nuestra, donde el respeto a las mujeres, pues gracias a Dios, hace ya muchísimos años que se consiguió. Entonces, volvemos a repetir lo mismo. Cuando estudiamos estos temas de los feminicidios, es importante estudiarlos a fondo sin esconder ninguno de esos datos. Es decir, no nos hagamos trampas al solitario con el tema de la nacionalidad de los agresores, que ya de por sí sería realmente escandaloso, y vamos a estudiar realmente con nombre y apellidos de dónde proceden. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el hecho de apostar, por ejemplo, como están apostando ahora muchos partidos políticos que dicen, bueno, de hecho todos los partidos políticos de la oposición ahora mismo están apostando por convertir a España en una nueva Hispanoamérica, ¿no? Una especie, pues, para solventar el tema demográfico, que están postulándose por convertir a España en una nueva Hispanoamérica. En eso están todos los partidos de la oposición de acuerdo, menos los que todavía conservamos algo de cordura y conocemos realmente Sudamérica, y sobre todo los propios sudamericanos que están aquí, que han venido aquí a España, que ninguno de ellos, lógicamente, ningún colombiano oirás decir que quiere que España se convierta en una nueva Colombia, ¿no? Todo lo contrario, van a decir, no, por favor, luchen ustedes para que España no se convierta en una Colombia, porque venimos oyendo de eso. No quiero una Colombia, yo sabéis que tengo hace muchísimos años, lo hago en mi segunda patria, la República Dominicana. Yo no quiero que España se convierta en una República Dominicana, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, todo esto realmente es algo que deberían hacérselo mirar. ¿Por qué? Pues porque no se puede contemplar la realidad bajo las gafas ideológicas distorsionadas, que es lo que están haciendo pues estos malos estudiosos de la seguridad ciudadana, estos incompetentes, y realmente hay que valorar si todo ese esfuerzo millonario que se ha venido haciendo a lo largo de los años para tratar de solventar este tema ha valido la pena o ha cumplido con su función. Ahora los nuevos progres se han inventado, y esto incluye también a los nuevos jefes de la policía,
ahora cada vez que las denuncias o los delitos aumentan, pues lo tratan de vender al público como un éxito, diciendo que es que ahora la gente, pues gracias a Dios, denuncia más. No, oiga, si se denuncia más es porque se han cometido más delitos, y esto, desde luego, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, es un total absoluto fracaso. Dejen de engañar a la gente como lo están haciendo y pónganse realmente a estudiar el asunto, que es el paso previo para poner las soluciones oportunas. Ricardo Ferris, como siempre, es un gusto escucharte. Nos quedamos con algunos puntos de tu intervención para seguir debatiendo en este programa. Ricardo, muchas gracias por participar en La Huella del Crimen. Un placer. Y le recuerdo a la señora Montero y a todas sus acólitas que seguimos esperando que nos expliquen cómo es posible que rebajar las penas a los violadores de verdad, a los autores de las agresiones sexuales con penetración, que están totalmente disparadas en España. Recordemos que se están violando ya una media de 15 mujeres cada día en España, que nos recuerden en qué medida eso responde a una protección de las mujeres. Una rebaja de las penas de los violadores fue una absoluta barbaridad, y estamos esperando, en primer lugar, que pidan perdón por lo que hicieron, en segundo lugar, que rectifiquen ese error, rebajando las penas, y lo que tienen que hacer es agravar extraordinariamente esas penas, porque si no, no vamos a salir de este tenebroso embrollo en el que nos hayamos metido, especialmente las mujeres. Pues anda que no pides nada tú, Ricardo, que pidan perdón y que además enmenden la plana. Pues no piden a Ricardo Ferris, Virgen del Amor Hermoso. A Noel y a los Reyes Magos, los pediremos a los dos juntos, ¿no? Me temo que sí, esto es lo que pasa por dejar un Ministerio de Igualdad en manos de alguien cuyo talento lo conocerá su marido. El resto no. Sí. Buenas noches. Ministerio de Igualdad, sí, efectivamente. Igualdad, efectivamente, una cosa que otra. Gracias, Ricardo, un abrazo enorme. Interesantísimo, ¿verdad?, el planteamiento que nos ha hecho. Muy interesante. Yo la verdad es que por mi trabajo no tengo posibilidad de contrastar esos datos. Yo he intentado buscar siempre esos datos y son muy difíciles de encontrar. Entiendo que hay razones para no hacer esa distinción, pero sí que creo que cuando se cometen más delitos o cuando hay un incremento de delitos en España, alguien en algún sitio, en la administración o donde sea, tendría que estudiar la criminología que hay detrás de esos delitos. ¿Y a qué responde? A todo. Es decir, si responde a que hay más precariedad económica de un determinado sector, si responde a un componente nacional, si responde a un componente cultural, pero intentar comprender por qué se producen más delitos si queremos prevenir que se dejen de cometer. Así es. Vamos a continuar, pero les traemos una derivada que, al menos yo, no sé vosotros, no suelo escuchar mucho en los medios de comunicación, que es la violencia de género y los menores y los adolescentes. Es una situación, yo creo que muy preocupante, que quizá nos está poniendo el foco con la intensidad que se debería. Por tanto, en lo que nos queda de este bloque vamos a intentar encajar algunas noticias que yo he seleccionado para llamar la atención de todos ustedes y buscar el análisis de nuestros expertos hoy. Miren, el mal uso de la tecnología está presente en el 77% de los casos de violencia de género entre niños y adolescentes. Así lo ha demostrado un nuevo estudio elaborado por la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR, y presentado hace apenas unos días en Madrid. La investigación deja claro el rol que la vida digital tiene en problemas graves relacionados con la violencia y la salud mental. Por ejemplo, como les decía, la tecnología jugó un papel clave en el 77% de los casos de violencia de género. Otro estudio, para ponerlo sobre la mesa, sobre adolescentes, revela, y habéis hablado del móvil al inicio del programa los dos, tanto Amelia como Armando, un estudio sobre adolescentes revela que el 47% de los chicos y el 37% de las chicas ve aceptable revisar el móvil de su pareja. Pues es tremendo y muy preocupante. Yo creo que esto, en este caso sí que creo que el problema empieza a ser ya cultural. Es decir, algo ¿verdad? Pasa en nuestros jóvenes, en su música, sus costumbres o su forma de ver las cosas. O la influencia de otras culturas. Que ven, siempre me he referido mucho a determinadas letras de canciones
que a mí me sonrojan, no soy ninguna puritana, pero yo las escucho, me sonroja y sobre todo digo, niñas, esa sumisión ante el macho no, que España, en fin, llevamos mucho tiempo recorrido y hubo mujeres anteriores a nosotras que lucharon mucho por esta España que ha retratado Ricardo Ferris y que ahora llegan 4 mocosas que pierden la ropa interior detrás de unos chavales que normalmente, si han nacido aquí, vienen del otro lado la cultura. Y yo escucho canciones, a mí me parece pornografía pura. Sí. Aparte que me da un asco que no puedo con ello. Y se acaba viendo con normalidad algo que no es en Exacto. absoluto normal. Exactamente. Lo que refleja eso es que la violencia se está adaptando a los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que la violencia ahora está en Internet, está en otros sitios, está en otros nichos, ¿no? Eso es, la violencia se está viendo en otros sitios. Y luego es preocupante que el 47% de chicos, pero es que el 37% de chicas, porque bueno, aceptable. ellos, claro, o sea, no sé si es más preocupante lo de las chicas, porque claro, los chicos dicen, bueno, pues ellos, no sé si, claro, ellos querrán, puede ser que esté más en ellos, pero que las chicas también lo vean normal, o sea, que no pongan límite, pues no sé, Yo es creo preocupante que- los dos, ¿no? Además, es que lo que dice, porque yo al principio quería hacer una nota aclaratoria, mientras que escuchaba a Amelia esa reflexión que hacía, digo, bueno, pero espérate, porque lo mismo es que ellas revisan el móvil de ellos. No, es que tienes toda la razón. Ese 37% entiende que es normal. Que es normal Que el novio, que normal el chico le revise ponga el móvil. límites, claro. Y las madres de esas adolescentes, Dios mío, es que no me quisiera ver en su pellejo que mujeres que han luchado tanto y de pronto tener en su casa, que vamos, es que claro, es para, en fin, Sí, es en una es para generación. educarlas como Dios manda. En una generación, de repente, muchos pasos atrás, ¿no? Hombre, es una vergüenza. Yo- O sea, no quiero imaginarme lo que siente una madre que de pronto entiende que su hija entiende que el chavalote le revise el móvil o que le diga, oye, tú quítate esa falda que va muy corta, o bueno, insisto, esa sumisión de las mujeres, en mi opinión, vergonzante. En mi opinión. Yo quería decir 2 cosas. Lo primero, cuando tú te has referido, quería decir antes lo otro, pero cuando tú te has referido, creo que esto es muy Por partes, importante. ¿eh? Sí, esto es muy importante. Cuando tú te has referido de que la chica no revisa el móvil al chico, el chico sí, entonces no sería violencia, sería otra cosa, pero no sería violencia. La violencia de género, la ley de violencia de género es del hombre a la mujer. Yo, por ejemplo, cuando voy muchas veces y me dice, no es que me ha pegado ella, dice, eso es violencia de género y tal. Eso no es violencia de género, no podemos aplicar el 153 en ninguno de sus 3 puntos. Eso no es violencia de género. Si a mí me pega mi mujer, eso no es, serán daños, será violencia. Violencia doméstica, lo pero tratan como no es violencia de doméstica, género. ¿no? No es violencia, eso es lo primero, entonces no sería violencia. Eso, y luego, cuando estáis diciendo culturalmente, que por qué tal, yo creo que también las relaciones sociales con gente que viene de fuera, de otras culturas, Una cultura tremendamente machista donde el valor de la mujer no tiene nada que ver con la mujer en No, es que España o en siempre pasa Europa. lo mismo, que siempre se absorbe. Yo no sé por qué se absorbe en lo malo, porque claro, o sea, hace falta gente que trabaja ahí. Y Sí, la sí, sí. cultura, o sea, yo creo que otra cultura te enriquece, pero es que siempre pasa que se copia lo malo. Yo no sé Sí, por sí, qué sí, copiamos lo malo. Sí, sí. Con las cosas buenísimas que tienen, Dios mío de mi vida, Eso pero digo. sí, Tú- al final, Tú que no me conoces, yo no tengo, que él sí, yo creo que lo hemos hablado, y María José, por supuesto, yo no tengo hijos. ¿Vale? Vamos a imaginar, para no poneros a vosotros, que yo tengo una hija. Y viene una persona de fuera y le quiere cubrir la cabeza. Y eso pasa, eso puede pasar, porque yo lo he visto en los juzgados. Sí, sí, sí. Yo lo he visto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las relaciones sociales, la gente, no vamos a poner esta gente, la gente que viene de fuera, de Sudamérica, tienen otra cultura mucho más machista, ¿vale? Presuntamente, por lo menos, para no tener problemas. Porque a mí me viene ella y me dice, no, si era porque allí no pasa, tal, era para que tenga una lección, porque claro, cuando tú vas y te lo quieres calzar, iba a decir, cuando tú lo quieres meter en la cárcel, ella dice, no, esto era una lección, como diciendo, yo en mi país esto
no lo tengo. Y aquí sí puede ser una protección, pero no vayas tan No, pero ¿qué para pasa? allá. Mira, si toda la base es la educación. La educación ya es secular. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no digo que no haya, que la educación es más libre, claro, pero es que a través de la educación antes se metían una serie de normas, de valores, que ahora, claro, como queremos ser muy abiertos, yo no sé hasta qué punto, hasta qué punto estamos poniendo a la misma altura, yo no te digo por debajo, el que no lleven el burka o que no lleven nada, sino que parece como que nos da más vergüenza que se eduque en religión, en valores cristianos, que nos da como tenemos que ser muy abiertos, ¿no? Creo que tendremos que ser iguales, pero es que ahora hay una educación, claro, es que parece como que toda esa cultura la tenemos que respetar. Bueno, habrá que respetarla si ellos respetan lo nuestro y en la misma igualdad. No parece, no sé, es que parece como que ya, claro, entonces por la educación estamos viendo una serie de cosas que las estamos normalizando y no es normal, porque a mí yo puedo respetar que una chica se ponga un burka, si ella quisiera. Pero que porque su padre... Bueno, yo creo que estamos hablando del yihad más que del burka, ¿no? Sí. Bueno, sí, del yihad creo. Sí, el extremo, ¿no? O incluso un pañuelo. Yo estaría de acuerdo en respetar a esa chica si realmente ella quiere, pero que no sé... que no sea obligada por nadie. Bueno, aquí ya estamos entrando en otros derroteros. Vamos a hacer un alto en el camino. Estos son otros asuntos, aunque evidentemente quizá pues haya mujeres que se sientan obligadas por el hombre, ya sea su marido, su novio, su padre, o en fin, pero bueno, no es materia desde luego de este programa, aunque desde luego es un ejemplo altamente significativo. Hablábamos del futuro, de la concienciación. Bueno, nos vamos al último tramo de la huella del crimen, pero os voy a hacer una pregunta, y a ustedes en casa también. ¿En qué franja de edad los hombres están menos concienciados de la violencia de género? Tic-toc, tic-toc. Piénsenlo en casa. Díganselo, a ver si aciertan. De 16 a 21 años, miren el futuro que nos espera. Les llevo a Terracota, Plaza de España. ¿Me acompañan? En el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva arte y cada plato narra una historia. En terracota. Tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino. Un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota, Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Nosotros regresamos en 0,0 con la recta final del programa, que en mi opinión es muy interesante. Les esperamos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
continuamos con Fernando Adame, con Armando Pérez y con Amelia Bueno Sagra. Y yo les daba el titular, les decía que echaran, que pensaran un poco y que hicieran apuestas en casa sobre cuál es el sector, cuál es la horquilla de edad donde los hombres están menos concienciados sobre violencia de género, que es la materia que concita nuestro interés en el día de hoy, bueno, y en tantos otros programas de La Huella del Crimen. Y el titular era que son los hombres de 16 a 21 años. Yo no sé si ustedes en casa han acertado, pero Julio Bronchal, que es psicólogo forense, nos va a dar su opinión. Buenas noches. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches, María José y resto de tertulianos y contertulios. Buenas noches. Bueno, la verdad es que en muy buenas noches, Julio, nos llamaba la atención porque arrancaba el programa, nuestros expertos, pues la verdad es que hablaban del hecho cultural y que había que educar y de pronto dices, pues fíjense que justamente es la horquilla más joven de la sociedad, o sea, entre 16 y 21 años no tienen conciencia de violencia de género. Bueno, vamos a ver. Por partes, yo ¿no? hago una enmienda. Permíteme una enmienda a la totalidad. Mira, el dato que viene de este estudio de la Fundación A3 Media y la Fundación Mutua Madrileña exactamente dice lo contrario. Está diciendo, el titular no es que el 11%, digamos, que no sabemos cómo se ha medido esa variable, no están concienciados. En realidad, el titular, que no es engañoso, sería que cerca del 90% sí que están concienciados, ¿no? Entonces, pero es que voy a decir una cosa y quiero discrepar con algunas de las interpretaciones que estamos escuchando estos días. Esto que viene a denominar la violencia de género, esto es una construcción que carece de entidad científica, es un constructo del neomarxismo, es el revival de lo que es la lucha de clases, esta vez enfrentando a hombres contra mujeres, pero en realidad no es nada más que un capítulo particular de lo que es la violencia intrafamiliar, que afecta a ancianos, a niños, a hombres también, homosexuales. Pero hay una lectura por parte de la izquierda que lo difumina todo, un fenómeno muy complejo y multifactorial como es el de la violencia entre las personas, lo reduce todo a una cuestión de una especie de guerra de hombres contra mujeres. Y como bien se ha apuntado también, si nos centramos exclusivamente en esta cuestión de las dificultades, los problemas que hay, digamos, a nivel de la pareja, y solamente lo vemos desde una perspectiva, los hombres que golpean, los hombres que abusan de las mujeres, y además hacemos una lectura superficial, el diagnóstico va a ser erróneo, porque aquí intervienen muchos aspectos. Vienen factores de orden psicológico, temas de orden social, en qué situación se produce ese conflicto, valores culturales que queremos dejar fuera de la ecuación porque no es políticamente correcto hablar de que determinadas culturas que hemos importado a través de la inmigración descontrolada y masiva, pues están de alguna manera subvertiendo lo que eran valores esenciales que nosotros teníamos. Así que, perdón que te diga, María José, pero yo no creo que haya una menor concienciación del problema de la violencia hacia las mujeres. El problema, al final, permíteme que te lo diga, es que esta perspectiva manipulada completamente por la izquierda nos lleva a diagnósticos erróneos, a soluciones equivocadas que además están agravando el problema, porque en realidad el enfoque, el esfuerzo social tiene que ir hacia lo que nos enseñaron nuestros padres sin necesidad de ministerios de igualdad, ni cursos de género, ni toda esta panoplia ideológica que al final lo que está buscando es otra cuestión, ¿no? Es decir, el respeto a la persona porque sí. Sean hombres, sean mujeres, sean mayores, sean niños, la dignidad humana por encima de todo lo demás. De verdad, todo lo que es el constructo de violencia de género, ideología de género, es una construcción ideológica interesada que además está buscando otros fines. Es el ariete de determinadas agendas políticas para subvertir, por ejemplo, instituciones que nos han protegido casi desde el tiempo de los romanos en lo que es la civilización occidental, como han sido la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia. Pues no se puede decir más claro, un poquito más alto sí, pero ha llegado en perfectas condiciones a nuestros telespectadores y también a esta mesa. Vamos a quedarnos con algunas de estos análisis que ha hecho Julio Bronchal para discutirlos en la mesa. Muy agradecida, Julio, interesantísimo, gracias. Un placer como siempre. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Bien. Yo lo que creo es que también... ¿Quién lo coge? Lo que yo también veo es que no es que ellos discutan
la violencia de género, si está bien o mal. Lo que sí discuten es que la ley está mal, porque luego el siguiente, o sea, luego vamos a hablar, pero 9, o sea, hay muchos jóvenes que piensan, ¿no?, que 7 de cada 10 chicos, ¿no?, dicen que temen ellos ser acusados injustamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos temen ser acusados por estas leyes, yo creo que hace que no estén involucrados ni concienciados en esto, porque no se ven identificados, no se ven reflejados, y eso también es lo que falta apuntar en esta intervención. Yo puedo, sí, ¿no? Yo creo que tiene el psicólogo que acaba de hablar, Julio Bronchal, tiene muchísima razón. Yo creo que las leyes no pueden ser, aquí lo estamos hablando, yo he dicho, por eso he querido hacer hincapié en que la ley de violencia de género que tenemos actualmente y que existe, ¿vale?, otra cosa que estén de acuerdo o no, es del hombre a la mujer. Las leyes no pueden ser del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Las leyes o son buenas o son malas. Si una mujer comete un delito, el que sea, tiene que ser penada. Y si un hombre comete un delito, el que sea, tiene que ser penado. Si una mujer pega a un hombre que también existe, o hace un tipo de violencia psicológica hacia el hombre, tiene que ser penada. Y si el hombre y si la mujer es el que, y si el hombre es el que hace algún tipo de violencia a la mujer, tiene que ser penada. Con la misma pena. No puede tener un agravante. Tiene que ser penado con la misma pena, porque el daño es el mismo, y lo que tiene que ser es una buena ley para todos, no una ley más buena para la mujer y tal, que es más débil. Yo no creo que una mujer sea más débil, y si lo es, y tiene problemas... Depende en qué, evidentemente, un tipo de un 80... Yo hablo psicológicamente. Ah, sí. Somos mucho más potentes nosotras, claro, durmiendo, vamos. Claro. No es comparable, queridos. No, si yo no lo estoy comparando, o sea, yo lo di por hecho. Yo lo di por hecho. Pero lo que pasa es que estamos viendo, o sea, este estudio es sobre jóvenes que se supone que son españoles con una educación, y estamos viendo que la mayoría de las agresiones, bueno, el 40%, pero que según la evidencia no el 40%, son de extranjeros, con lo cual los jóvenes están educados en respeto a la mujer y una serie de cosas, con lo cual esta ley están viendo que no la sienten suya. Entonces, claro, pues dicen, o sea, tú hablas con ellos y tú le preguntas cómo voy a estar a favor de la violencia a una mujer. Por supuesto que no están en contra de la víctima, pero sí están en contra de la violencia de género tal y como se la están presentando ahora. Porque cualquier joven que tiene una relación ahora, como la novia le diga, vamos, yo tengo un caso, pero vamos, cerca, que la dejo. Hombre, porque sabe que tiene las de perder, ¿eh? Sí, yo creo que también, y ya te dejo, Fernando, pero yo creo que también es bien cierto que cuando se tiene una educación, no sé quién ha dicho que no tiene nada que ver con los nacionales, Julio no ha sido, no sé quién ha sido, que me parece que Javier de la U, que los nacionales, claro, se han nacionalizado, pero realmente son de otro país, o son ahora jóvenes que están educados en familias que vienen de otro país, de otra cultura. No importa dónde nazcas. Claro. Es el nexo familiar, nada. El ambiente en el que creces. Claro. Me refiero cuando decimos, no, claro. Un porcentaje español y un porcentaje... ¿De dónde sacamos ese español? Porque a lo mejor tiene DNI, pero es más de otro país que de España, ¿no? Pero y además que no es que nosotros, claro, hablando así, puede parecer que somos xenófobos, pero no es eso. No, que lo que te quiero decir es que estamos hablando, claro, o sea, estamos hablando, no, es que lo que pasa es que culturalmente, económicamente, ellos están como hacen nosotros mucho tiempo, que no es porque sean peor, sino que es así.
Esa No, realidad. Y esa es la creo- realidad que traen. Creo que sí hay cosas que son muchísimo peor. El trato denigrante, el querer mujeres sumisas, No. la obediencia de la mujer, a mí me parece una basura. No. Es decir, no es que no son mejores. No, María Esto José, es mucho mejor. No, María José, sí, pero que te quiero decir que nosotros hace unos años, es verdad, o sea, hace tiempo, pues claro, Es cierto. había un machismo más. Hombre, vete a más los años metido. 40, 50 Por eso en te este digo, país, y ellos vienen, y te lo cuento. culturalmente pues con otra base. Entonces, eso, o sea, es un salto al llegar a España que es cualitativo entienden. y cuantitativo Sí, y una sí. serie de cosas. Y eso es lo que está faltando. Eso era lo que yo Tenemos quería a decir. Carmen Eso sí, Sánchez. eso sí. Hay quórum, ¿no? Me alegra. Tenemos a Carmen Sánchez, lleva un ratito ahí esperando. Antes hablábamos de el porcentaje de hombres que incumplen la orden de alejamiento. Y yo les decía, y tendremos que hablar de las famosas pulseras. Y es que las asociaciones de víctimas de violencia de género critican el nuevo horror. Muchas mujeres dicen ya no confían en las pulseras. Carmen Sánchez, un testimonio siempre y un análisis de referencia para nosotros. Muy buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Pues creo que tenemos problema, compañeros, con el sonido. Por favor, pruébanlo antes de entrar en antena. Sí. Carmen. Ahora os escucho. Ahora sí. Muchísimas gracias, Carmen. Decíamos que abríamos el programa casi con el porcentaje de hombres que incumplen la orden de alejamiento. Y yo les decía que hablaríamos, lógicamente, de las pulseras de AliExpress del Ministerio de Igualdad de Temu, que es el caso de España. Ya no confían, dicen las asociaciones. Carmen, ¿cómo analizas, después de toda la que se ha organizado con las pulseras, la situación de las mujeres que esperaban ser alertadas a través de estos dispositivos que, bueno, parece ser que son un poco de juguete? Mira, es que en realidad yo creo que no solamente son las pulseras, porque las pulseras se ve que no han servido y desde el primer momento nosotros hemos observado que ellos mismos muchos se han quitado las pulseras, o sea, las pulseras no han servido para nada. Es que no son las pulseras, es que yo te puedo decir que desde el año 1993 ya mataban a 55 mujeres, exactamente igual que ahora mismo en el 2024. Entonces, ni el dinero que se ha ido al Ministerio de Igualdad, ni el dinero que ha cobrado la ministra de Igualdad ha servido para nada. No hemos atajado el problema ni con las pulseras, ni con las órdenes de alejamiento, no tenemos suficientes policías, no hay suficientes medios, no se han hecho las cosas como se tienen que hacer. Aquí lo único que hemos ido es a montar un ministerio que no hacía ninguna falta, porque hace mucha más falta un ministerio de familia que se ocupe de lo que está pasando en la violencia en la familia, que no esto, que lo único que hace es discriminar al hombre, y yo no estoy para nada de acuerdo con lo que está pasando, absolutamente para nada. Primero, porque se incumple el artículo 14 de la Constitución, y segundo, porque una mujer no tiene que tener una forma ni de pensar ni de ser tratada completamente diferente al hombre. Por eso te digo, no estoy de acuerdo. Entonces, que estos señores, y sobre todo la ministra Irene Montero, ¿ha hecho algo en condiciones? No, para nada, si no lo hemos visto. Si es que ha empeorado la situación, no ha mejorado. O sea, yo te digo, yo tengo un WhatsApp del ministro López Aguilar cuando a él le ponen una denuncia falsa. Yo le escribo y le digo, señor López Aguilar, usted sacó la ley en el 2004 y yo monté una asociación en el 2008 en la que trato a la familia y defiendo a hombres, mujeres y niños. ¿Usted sigue pensando lo mismo después de haber tenido una denuncia falsa? Y me contesta, no, no sigo pensando lo mismo. Usted siga haciendo lo que está haciendo porque usted no está equivocada. ¿Queréis más? Impresionante, sí. Y te lo digo, lo tengo en el WhatsApp y algunas veces le he escrito y se lo he dicho. ¿Qué piensa de todo esto? Ya no, y él me dice, es que ya no puedo ni pensar. No puede, claro, ahora está de eurodiputado y no puede ni pensar. Él ha sido condenado, pero él estaba de aforado. A él no le han llevado detenido, esposado y a un calabozo. A él no.
Pero entonces, es que es lo que os digo, ¿de qué ha servido ese Ministerio de Igualdad, aparte de llevarse el dinero que ha venido de los fondos europeos? ¿De que estos señores vivan bien, todos los que han estado en ese ministerio, y que el dinero que hacía falta para poner más medios, y sobre todo la policía, por favor, si es que es lo que más necesitamos, refuerzos de la policía, psicólogos, terapeutas, eso es fundamental, y no lo tenemos. No se le puede decir a una mujer en una delegación de igualdad, y más a una mujer que en este momento tiene miedo, que la van a ver una vez al mes. Una vez al mes. Pero ¿cómo se puede llevar así a la gente? Si a la gente no la estamos sanando, no estamos sacando todas las heridas que tienen ni estamos haciendo nada por ellos. O sea, a mí me parece increíble, os lo digo de verdad, increíble y vergonzoso. Porque las mujeres que realmente hemos sido maltratadas, en este momento nos sentimos abochornadas y avergonzadas. Porque todo esto, lo único que nos ha llevado es a que haya gente que se esté beneficiando de nuestro dolor. De las que en unos años lo hemos pasado muy mal, no hemos tenido ayudas, hemos tenido que salir adelante solas y hemos salido, y ahora que se les puede prestar ayuda, ahora que se puede hacer mucho por todos, no solamente por las mujeres, que tenemos muchos niños que lo están pasando mal, caramba, que yo saco niños que les han quemado los cuerpos enteros con cigarrillos, sus propias madres, y que lo están pasando muy mal. ¿Y no tenemos medios? Claro que los tenemos. Lo que pasa es que todos sabemos dónde se están yendo esos medios. Ese es el problema. Y así lo hemos denunciado hace apenas unos minutos, Carmen, no podemos estar más de acuerdo. Te mando un fuerte abrazo y, como siempre, mi gratitud por tu participación en el programa. Gracias, Carmen. Gracias, buenas noches. Bueno, pues yo la verdad es que por centrar en el problema de las pulseras, que a mí me ha tocado con alguna clienta, sí, yo tengo que decir que es mucho peor de lo que se publica, porque el problema que ha tenido no solamente es que no, digámoslo así, que no detecta al maltratador cuando se acerca y tiene la orden de alejamiento, sino que es que el problema es que a lo mejor le detecta cuando no se acerca, ¿sabes? Es decir, que el dispositivo te puede pitar 6 veces diarias y realmente no está de ninguna forma afectado, o sea, está, digamos que no se corresponde con la proximidad del agresor. Con lo cual, imagínate esa mujer, ¿no? Esa mujer que está aterrada, que de repente recibe una alerta del dispositivo que se supone que está hecho para salvaguardarla, que llama corriendo a la policía, a la Guardia Civil, que resulta que no es así, que este señor está en otra ciudad y que no tiene de qué preocuparse, y luego por la noche le vuelve a sonar. En fin, es un infierno. No vivir esto, ¿no? Es un infierno. Imaginar. Y yo, mi experiencia con esto es que es muy difícil acceder a los datos de la aplicación de Cometa, que se llama. Es muy difícil acceder a esas alertas, o sea, lo tiene que pedir el juzgado, en fin, a veces es un poco reticente a esa información porque no la considera principal para esclarecer los hechos que se han denunciado y no es parte de lo que necesita para su trabajo, y es difícil conseguirla, ¿no? Incluso estando como parte, con lo cual a mí el problema de las pulseras me parece que es algo que además es algo tan claramente en fin, de falta de calidad y de falta de medios técnicos que existen adecuados para falta de mantenimiento de los mismos, el que sea, que es algo tan sencillo de solucionar, que es sencillamente con dinero y con dispositivos adecuados para eso, pues no puedo entender que se someta a las víctimas a esa tortura. Y que no es una mala solución cuando no hay una sentencia firme y tenemos dudas de si ese señor puede ir a la cárcel o no, si funcionaran bien. Pero yo, que también he tenido muchos casos de esto, es que ni uno, siempre he tenido problemas, es decir, ni uno funciona. Algunas veces funcionan, pero siempre problemas, siempre saltan cuando no tiene que saltar, cuando se las tienen que quitar, se las quitan y luego se las ponen. Un desastre, un auténtico desastre. Menuda garantía, cuando realmente sería una solución, claro, una solución sin saber si realmente es un culpable o no, porque yo he tenido casos que iban para adelante y yo he pedido una pulsera y tal, y se la han concedido, y ese chaval que salió absuelto no estuvo en prisión. Ya. ¿Vale? Pero claro, tiene que funcionar, porque es verdad que a mí me llamaban y dice que es que ha venido la policía, porque el Cometa tal, o sea, le saltaba el Cometa, llamaban a la policía venía, y resulta que uno estaba en no sé en dónde celebrando la Nochebuena, que esto es real, y el otro estaba en
Pero el tema de los fallos, estamos terminando ya el programa, me avisan desde control de las pulseras antimaltrato, no ha sorprendido, por ejemplo, a los jueces, quien dicen que llevaban ya mucho tiempo alertando Los que estamos sobre metidos ello. en este negocio. O sea, nosotros ¿A nos ninguno? hemos enterado por la prensa, pero... ¿O a ti te ha sorprendido, Fernando? Por eso No, pero cuesta lo tanto que- acceder a esos sí, pero datos. lo O sea, que la pulsera no es una moda y no es nada, es una herramienta real de protección. La pulsera está haciendo que los procesos judiciales no sean como tienen que ser para la víctima, y luego que las medidas que luego quieren de protección que quieren conseguir después no las pueden continuar. Con lo cual, esas son las 3 cosas que le está pasando a las víctimas por no funcionarles bien las pulseras. y eso de la falta de medios es lo que es tremendo, porque además es que las pulseras no solamente sirven para las órdenes de alejamiento, es que las hay que pueden servir para un montón de usos en los que existen herramientas en la ley que no se aplican en la práctica porque precisamente faltan medios técnicos para la aplicación. O sea, la localización permanente, las penas de localización permanente. Este señor está condenado a no poder salir de su domicilio. Pues una pulsera. Y salen. Una Claro, y pulsera. salen. Porque la realidad es que salen y el control que se hace es que se llama aleatoriamente de vez en cuando al domicilio. A ver si lo cogen. O va o la no. policía Hombre, municipal. por favor, eso es totalmente tercermundista. Eso es un poco de broma, ¿no? Existiendo. Sí, No, pues eso muchos sí, sitios es el control. lo que está Vale. contando Fernando. O sea, esto es eso así. sí. La aplicación práctica de ese tipo de penas es así. ¿vale? Vamos. Pues es verdad que el sujeto se queda ahí porque dice, basta con que te llamen una vez y no te dé tiempo a llegar, porque este es el servicio para que tengas un problema. ¿Sabes? Fíjate. Ah, bueno, pero claro. sería tan fácil como poner un sistema de geolocalización de la persona. Oiga, pues usted no puede salir del domicilio y va a estar geolocalizado. Ya está. Y eso se comprueba sin necesidad de que todo el mundo tenga que estar con esa tensión constante. No se los ponen a las que están amenazadas como que a uno que ha salido corriendo con una... Claro, entonces si existieran esos medios, yo estoy seguro que el uso se les daba. O sea, Sí, es decir, sí, e incluso Bueno, la fíjate. ministra ha dicho que sí que lo va a corregir, que ahora Vodafone le va a exigir ahora que si no ha cumplido con todo. Yo creo que... Vamos, Pero si es que es todo. pues es que no sé, es que está mal hecho y ya está. Claro, Está mal pero hecho. es eso, es la ley, que lo decía el psicólogo, es la ley. No puede haber una ley que sea solo el que la hace, la tiene que pagar. Y tiene que ser penado, sea mujer, sea hombre, sea niño, sea lo que sea. Nos Niño no, vamos con las ¿no? palabras del maestro, pero ya saben que hoy yo tenía intención, y lo hemos hecho también, de hablar de los más jóvenes. Miren, 1 de cada 5 son datos de Aragón, pero quiero decir que son extrapolables, entiendo. 1 de cada 5 víctimas atendidas en los centros de violencia de género en Aragón es menor de edad. El titular dice, preocupa muchísimo. Hago nuestras, si os parece, esas palabras, por lo menos mías, me provoca una profunda preocupación que está pasando con las menores y que no entren en ese juego de intentar ser las heroínas de esas músicas y de esas canciones y de esas letras, insisto, en mi opinión, absolutamente pornográficas, donde la mujer es un cacho de carne y que además ellas lo integren, y el resultado es 1 de cada 5 víctimas de violencia de género es menor. Aquí hemos contado la muerte de muchachas, de niñas, a manos de sus parejas. Así es. Bueno, pero eso también tiene que ver con la violencia intrafamiliar, ¿eh? Entonces, como esas menores Menudo están melón has con abierto el tú agresor, ahora. entonces eso tiene que ver con la violencia esta. Entonces, por eso Menudo digo, melón la abierto. violencia se está desplazando y hay que controlarla. Hay que hacer un programa sobre esto, porque has abierto un melón ahora ya en el último minuto del programa, inviable, pero interesantísimo. Permítanme que antes de irnos les recomiende Colacel Antiox las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel. Miren, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que, como saben, pues se desarrolla a partir de los 40 años, se acelera. ¿Por qué? Porque se reduce la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes A y vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un
sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, gracias Amelia Bueno por estar con nosotros, y ese melón lo vamos a convertir en otro especial. Gracias por estar con nosotros. Gracias Armando Pérez. Yo me apunto al melón. Hombre, faltaría más. Y Fernando Adame, ¿cómo se llama el bebé que te quita el sueño? Mario se llama. Mario Adame. Mario Adame, te dedicamos este programa para que lo veas de mayor, que estoy segura. ¿Alguien le ha dedicado un programa? De momento no es el primero. Pues es el primero y esto es para toda la vida. Tiene 15 días, porque así que no va mal. el que da primero da 2 veces. Sí, sí. Así que siempre nos recordará como aquel programa que se le dedicó cuando solo tenía 15 días. Pero deja dormir a tu padre, por Dios. Pues muchas gracias. Gracias, señoras, señores, gracias por estar con nosotros. Regresamos el próximo lunes. Disfruten del fin de semana y les recuerdo que para más información, no solo sobre la crónica de sucesos, sino información en general, ya lo saben, el diario de esta casa, eldistrito.es. Muy buenas noches a todos.